Bienvenidos al quinto Simposio Regional de Educación Artística, evento creado por la Corporación IMA y concertado con el Ministerio de Cultura de Colombia. A continuación se presenta la ponencia Relatos genealógicos, una propuesta para la investigación-creación desde la asignatura Pensamiento decolonial en Educación Artística LEART Uniminuto, a cargo de la magíster Jimena Quintanilla y el grupo Corpoiesis Poéticas del Cuerpo, Espacio, Sonido y Tiempo, LEART Uniminuto, de Bogotá. Relatos genealógicos, una apuesta para la investigación-creación desde la asignatura Pensamiento decolonial en Educación Artística LEART Uniminuto. Como docente de la licenciatura en Educación Artística de Uniminuto, he tenido la responsabilidad de llevar a cabo la asignatura Pensamiento decolonial en Educación Artística. En este espacio académico buscamos identificar las colonialidades que han formado parte de nuestra historia personal y la de nuestros antepasados, a partir del árbol genealógico de oficios y saberes, y la construcción de un relato. Esta construcción histórica se realiza para indagar y profundizar en los conceptos provenientes del pensamiento crítico latinoamericano, dando pie a pensar los procesos de colonialismo, colonialidad y descolonialidad, del poder, del saber, del ser, del género, de la naturaleza y de la espiritualidad en nuestro contexto específico y particular, a través de las historias de vida personales que narran las generaciones pasadas. Los relatos y la construcción del árbol genealógico nos invitan a observar las colonialidades que atraviesan nuestra historia personal y familiar y que se entrecruzan con la historia local, nacional y global. En el trabajo de Sofía Rodríguez, llamado Rompiendo Esquemas, ella se instala a sí misma en la construcción de su genealogía en busca de reconectar con su familia ante la separación que ejercen algunas profesiones de unos integrantes frente a las de otros. Esto constituye una ruptura de las relaciones familiares en unos círculos de conocimiento cerrados que imponen unos lugares de supremacía de unos saberes en relación a otros. En la propuesta de Jefferson Ciprián, Las diabluras de mi señora, observamos la colonialidad de género a través del intercambio de roles femenino y masculino y su relación con los oficios cotidianos. Buenas, su persona. Buenas, Marcelo. ¿Cómo le fue hoy? Bien, ¿ya le está preparando la mazamorrita a los niños? Ya les estoy haciendo la sopita de maíz. Ya les voy a servir. ¿Cómo le fue hoy? Bien, bastante pesado el trabajo. ¿Y eso por qué viene tan bravo, Marcelo? Porque estuvo bastante pesado. ¿Por qué no saca medida? ¿Por qué no daba su plata? Mire que el platero está lleno. ¿Cómo está todo esto? Porque esto no es trabajo para mí, esto es para los hombres. Yo me toca ir a jornalear. Yo me lave la ropa. Oiga, ¿y usted por qué no la lava? Porque esto no es trabajo para mí. Es que yo ya estoy cansado de lavar chiros. ¿Qué No me duelen las espaldas de lavar mucho ¿Quién le tiempo. mandó casarse? Para Quijano, las nuevas identidades históricas producidas sobre la base de la idea de raza fueron asociadas a la naturaleza de los roles y lugares en la nueva estructura global de control del trabajo. Así, los elementos raza, género y división del trabajo quedaron estructuralmente asociados y reforzándose mutuamente, a pesar de que ninguno de los dos era necesariamente dependiente el uno del otro para existir o para cambiar.
La investigación-creación desde la licenciatura en Educación Artística de Uniminuto a partir de sus lineamientos incluye para sus propuestas metodológicas 4 dimensiones fundamentales: la génesis creativa, relacionada con el germen o semilla de la investigación que puede surgir desde intereses muy personales, políticos, estéticos, etc. El diálogo de textos y contextos, donde se hace una búsqueda referencial que va aportando a la investigación; el desarrollo creativo, propiamente la realización de la obra; y la devolución creativa, una reflexión sobre el proceso creativo y la obra. A partir de la realización de este árbol genealógico de oficios y saberes, hemos logrado articular las historias de generaciones en un cruce realizado con el filtro decolonial. Asimismo, utilizamos el diálogo de textos y contextos, propuesta proveniente de los lineamientos de investigación-creación de la licenciatura, para analizar posibles propuestas artísticas de autores que pueden clasificarse dentro de esta apuesta decolonial. Los estudiantes graban su relato en audio y luego transcriben la información para realizar un análisis o una pesquisa de sus posibles encuentros o hallazgos coloniales, aquellas huellas que han quedado de la colonización a nivel microhistórico, develando asuntos que pueden llegar a ser de carácter local, regional o mundial, como en el caso de los desplazamientos forzados de familias a nivel histórico e incluso participación de miembros de la familia en guerras mundiales. Cada estudiante resalta en el texto lo que considera son las colonialidades y las resistencias que los grupos familiares o los individuos han realizado desde sus propias búsquedas identitarias y su construcción de sí a lo largo de las generaciones. Esta experiencia ha desembocado en un método de investigación-creación que vincula la construcción del relato, la construcción de un árbol genealógico, la narración del relato, la escucha de las historias, la transcripción del relato en un texto escrito, la observación en detalle de las colonialidades y selección de las resistencias en el texto, como por ejemplo frases y afirmaciones que pesan o son significativas en la historia familiar. Finalmente, cada estudiante genera una propuesta que surge de sus inquietudes y cuestionamientos relacionados con su propio objeto de observación. En la clase de pensamiento decolonial en educación artística, estudiamos la performance como una práctica que hunde sus raíces en las acciones corporales, que buscan la ruptura de los límites impuestos por la institucionalidad, adquiriendo así connotaciones políticas. La performance como práctica política se ubica más allá de la representación proveniente del teatro clásico y el arte tradicional, vinculando elementos donde el cuerpo es afectado y transitado en el momento presente en su interacción con el entorno, las diversas expresiones artísticas que lo componen y el espacio sobre el cual emerge la propuesta. En una reconfiguración simbólica, el cuerpo es el lugar de resistencia. Las reexistencias emergen como ejercicios de creación, relatos del relato, donde los estudiantes pueden poner de manifiesto sus observaciones y hallazgos. Surgen de la exploración con el árbol genealógico y atraviesan los diversos lenguajes artísticos profundamente ligados a la reflexión decolonial, ya sea para develar estos asuntos o para problematizar las situaciones encontradas. Cada estudiante busca la forma de expresar sus encuentros en una resignificación de las experiencias e historias de vida, en un nuevo relato que conforma una nueva búsqueda de sentido desde sus propios lugares de enunciación.
que las cosas primero se ven por el estudio, papi, se ve reflejado primero lo que es el estudio y después el trabajo, ¿sí me entiende? Pues acá como que nos maltratan los niños, como que no nos griten, no les discusiones, como discusiones, por la falta de dinero tal vez. Sí. Cuentas por pagar. Y acá como que los niños siempre quieren estar con los papás. Pero entiendo perfectamente porque yo tengo la custodia de mis hijos en mi casa materna. Yo mejor me voy de aquí. Y nos fuimos a escondidas, ni siquiera. Yo me quiero ir de la casa. Estábamos viviendo en la casa. Y entonces esa tarde yo me escapé. No me dieron los dolores cuando ya la criatura coronaba, ya uno lo botaba, ya caía al piso porque eso era al piso que caía. Ya tocaba uno coger la vena ombilical y cortársela con un cuchillo, porque cuando eso ni cuchillo, con un cuchillo cortar eso y amarrarle, y de ahí coger el resto de lo que uno le queda por dentro de la placenta. Cuando ya botara eso, cogerla y envolverla en trapos y enterrarla. Y de ahí tocaba uno bregarse ya como fuera, pararse y acostarse en la cama mientras le socorrían un agua. En él, no acostado, sino arrodillado. Acostar, tocaba arrodillado para poder uno parir el hijo, como se entiende, ¿sí? Para poderlo parir, tocaba arrodillado. Y adelante, pero un dolor tenaz, Dios mío, un dolor tremendo, y para la hora de la criatura nacer, peor. Eso era terrible, madre. Botar a un hijo a este mundo es terrible. Lo que con toda esa sangre que uno bota, no es como ahora que la quemaban, no, cuando se tocaba, uno toda esa ropa que utilizaba, tocaba coger y que lavarla, tocaba ir a una corriente de agua y lavarla bien lavada, y no dejar de ir un caulo de sangre grueso, no se podía dejar de ir, porque es que uno se hinchaba, ¿sí? Y tocaba eso en una cama bien, tocaba la cama bien lavada, donde uno dormía mucho, esa ropa le daba un caño y lavarla bien lavada, toda esa sangre y lavarla y echarla un río abajo, quebra abajo. Que va sangre así, esos caulos que salen a uno, y entonces que los sapos se los comen y que uno se hincha. Cogerla, secarla bien seca y envolverla, pues se echaban ceniza y envolverla en un trapo y hacer un hueco debajo del ojonero y enterrarlo. El ombligo, es lo único que hacía era, acompañarme.
Pero me tocó yo cortarles el ombligo a junto y ya secarlos y limpiarles la boquilla porque eso como llenos, miren llenos de baba. Sí. Me toca limpiarles la boca para que no se ahoguen. Eso que uno bota les hace daño, sí, se intoxican. En Víctimas, de Valentina Sánchez, el territorio forma parte del relato de generaciones. El cuerpo como territorio que habita y es habitado también es expropiado y se encuentra extraviado, habitando un lugar extraño. En la propuesta Víctimas, la estudiante transita las colonialidades del poder, del ser, de la naturaleza y del espíritu en un ejercicio audiovisual. En la academia, a partir de estas nuevas asignaturas que forman parte del pensum académico, ha sido posible abrir un espacio para generar observaciones críticas de la realidad y el impacto de las prácticas artísticas en un contexto determinado. A partir de la realización de un árbol genealógico de saberes, hemos logrado articular las historias de generaciones en un cruce realizado con el filtro decolonial. En la propuesta anónima, algunas de las estudiantes del espacio académico de pensamiento decolonial participaron de esta propuesta, que aborda la problemática de la violencia de género instaurada y normalizada en el seno familiar y en la sociedad.
Este bellísimo trabajo que logró conmovernos en clase a través de la performance Las huellas del camino, la estudiante busca reconectar con su madre por medio de un acto simbólico. Se viste con su ropa y realiza la acción que hacía su mamá cuando era pequeña, ir a recoger agua para llevar a su casa. La estudiante quiere evocar esos movimientos, como lo afirma. Quiero sentir, evocar, quiero sentir su infancia. Mi mamá en esos tiempos, cuando era pequeña, tuvo que esforzarse mucho ya que no había ni luz ni agua y les tocaba ir hasta Soacha cuando era poblado con montañas llenas de barro. Iban a un pozo a recoger agua en baldes. Para ella, ser fuerte fue la única opción que le quedaba. Sigan con nosotros en el quinto Simposio Regional de Educación Artística, evento creado por la Corporación IMA y concertado con el Ministerio de Cultura de Colombia. A continuación, se presenta la ponencia Colonialidad y decolonialidad en la educación musical de la Ciudad Musical de Colombia, a cargo del doctorando Boris Alfonso Salinas de Ibagué. Bueno, muy buen día para todos, espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Boris Alfonso Salinas Arias y voy a realizar una ponencia que hace parte de un proyecto de investigación de largo aliento que he venido realizando ya desde hace unos 4 años. Hizo primero parte como de mi proyecto de tesis o de tesina de maestría y en este momento pues hace parte de un proyecto que sigo desarrollando también con el doctorado. La ponencia del día de hoy se titula Colonialidad y decolonialidad en la educación musical de la Ciudad Musical de Colombia. Digamos que partiendo de este fenómeno de lo extraño o lo particularmente extraño que ha sido el que las universidades colombianas aborden el estudio de las músicas que son de Colombia y esa, digamos, extraña inclusión en donde se vea estas músicas casi que de una manera o con un sesgo de inferioridad, ¿sí? Donde lo que son las músicas indígenas, negras y demás, siempre, digamos, de alguna manera son tratadas con un sesgo de inferioridad. En cambio, esas músicas que son extranjeras, norteamericanas, europeas, se tratan siempre con un sesgo de superioridad. Este ejercicio de investigación pues ya tiene varios productos. El día de hoy voy a centrarme en el ingreso, en este problema que es el ingreso de las músicas colombianas a la educación superior del Conservatorio del Tolima, cómo se dio ese ingreso y por qué, que pues está ya publicado en un artículo de investigación, pero pues este proyecto, digamos, ya tiene varias fases y tiene otras publicaciones como son estos 2 textos adicionales, Reflexiones, Colonialidad, Ideas sobre la o las músicas colombianas, y el título, Las músicas colombianas en el currículo adicional de los programas profesionales de educación musical de Ibagué. Estos textos se pueden descargar de manera fácil en esta red social para investigadores que es ResearchGate. Allí me pueden buscar por el nombre completo, Boris Alfonso Salinas Arias, y allí pues van a poder encontrar los diferentes textos para descargarlos y leerlos. El texto del día de hoy, que es el ingreso de las músicas colombianas a la educación superior del Conservatorio del Tolima, se encuentra también en esta red social o lo pueden descargar directamente en la revista de investigación, que es el portal de revista LEME, una revista de investigación musical de España. Y pues acá está el texto para que lo puedan encontrar.
No siendo más, iniciamos de una vez con este ejercicio. Entonces, digamos que se arranca, o el método con el cual se arranca este ejercicio, pues es un estudio de caso. El fenómeno como tal es la no inclusión de las músicas colombianas en la educación superior, aunque también el fenómeno trasciende a otros niveles de educación. Y el caso escogido para el estudio pues es el Conservatorio del Tolima específicamente. El estudio se basa en un análisis de currículo, un análisis curricular, es decir, para ello se tomaron 2 documentos curriculares como son planes de estudio, proyectos educativos institucionales, proyectos educativos de los programas y demás, y las categorías teóricas en las cuales me centro para el estudio son colonialidad y decolonialidad, pues que todo esto viene de la teoría de colonialidad y decolonialidad que se ha venido desarrollando desde la Escuela Crítica Latinoamericana. La categoría de músicas colombianas, de las cual hablo o trato de como empezar a hacer un bosquejo o una conversación en uno de los artículos que es sobre la idea de músicas colombianas. Y currículo, en este caso concreto, no abordo dimensiones de currículo, por ejemplo, como el oculto, sino que es directamente el currículo manifiesto a partir de los documentos, ¿sí? Hay otro artículo donde abordo el tema del currículo adicional y esos espacios de lo que se llama currículo adicional, pero en esta ponencia específicamente hablaré de ese currículo manifiesto en los documentos curriculares que son de nivel mediano, meso, como es el plan educativo del programa, el PEI, y nivel micro, como son los planes de estudio ya microcurriculares de las asignaturas. Las cuestiones iniciales por las cuales pues parten o por la cual parte al realizar este ejercicio, pues es que la educación musical en el Conservatorio del Tolima se ha enfocado en la música clásica oculta europea, pero ese fenómeno no es aislado, ese fenómeno es muy común en el país. Y en este país, en Colombia, pues se ha dejado tradicionalmente fuera de la academia las músicas colombianas. Casi que como que en la universidad aprendo música clásica, aprendo música culta, y las músicas populares y colombianas las aprendo en la calle, no afuera, tocando con los grupos y demás. Sin embargo, este fenómeno tampoco es exclusivo de Colombia, es una cuestión que está muy presente en estas sociedades que vivieron largos procesos de colonialidad, pues fueron colonizados y fueron colonias, fueron partes de reinos monárquicos durante mucho tiempo y quedaron con ese estigma, con esas tecnologías de colonialidad en su cultura. Por tal, pues este fenómeno es común en países como Chile, Paraguay, Uruguay, Argentina, sí, se encuentra, digámoslo así, en toda Latinoamérica. El caso que escogimos, el Conservatorio del Tolima, pues es una institución centenaria, fue creado en 1906 como un proyecto educativo musical no formal, valga decir que pues en esta época pues no habían titulaciones profesionales como músico, sino que habían proyectos educativos no formales donde la gente podía ir y adquirir unos conocimientos y obviamente pues con eso estar capacitado para trabajar en diferentes aspectos, ¿no? Posteriormente en el conservatorio surge el bachillerato musical en el año 59, es prácticamente el programa por el cual más se hizo famoso el Conservatorio del Tolima. El bachillerato todavía existe, sin embargo en los años 2002 fue suprimido y digamos que el conservatorio se separa en dos y ese bachillerato musical pasa a ser de la alcaldía y pasa a ser una institución independiente diferente al Conservatorio del Tolima. Sin embargo, ese bachillerato musical pues fue parte del conservatorio durante muchos años y en él se estudiaba por un periodo de 8 años, era un bachillerato normal, imaginémonos estudiar en la normal superior, pero en lugar de un énfasis educativo tenía un énfasis musical. Los pelados estudiaban hasta 11 normalmente, digámoslo así todo, y ahí se obtenían su título de bachiller, pero continuaban 2 años más formándose como músicos y se graduaban hasta el año 13, ¿sí? Y ya el conservatorio se convierte en una institución de educación superior en el año 1980, pero es hasta 1994 cuando oferta su primer programa profesional, que es la licenciatura en música,
que es el programa más antiguo que tiene esta universidad y es digámoslo así, el programa acreditado actualmente de alta calidad y como el más robusto y el que más le ha dado trascendencia a la institución como institución de educación superior. Nótese también la lejanía de los tiempos, de cómo pues transcurrieron 14 años para que el primer programa profesional empezara a ofertarse, si bien ya tenían la categoría de institución de educación superior. El programa de licenciatura en música actualmente ha tenido 6 versiones curriculares. La más reciente es la del año 2017 que está funcionando en la actualidad y está acreditado de alta calidad. Con la creación de la licenciatura en música se comenzó a explorar lo que fue la incorporación de las músicas colombianas en la institución, dejando de ser un tema tabú. Esto es importante porque antes de, digamos que la música colombiana era como prohibida, ¿sí? Hay muchas historias de castigos, de chicos que no podían tocar música colombiana porque los maestros se lo prohibían, los castigaban si los veían haciéndolo. Se creía, por ejemplo, que la música colombiana dañaba la técnica para interpretar el instrumento, que la música colombiana dañaba el sonido, ¿sí? Que la música popular como que al ser esa música impura, lo que iba a hacer era atrofiarnos los dedos o atrofiar la técnica e impedir que el músico se desempeñara de una buena manera. Entonces era prohibida. Sin embargo, cuando se abre la licenciatura en música, digamos que empezó de alguna manera a ingresar esa música, no de manera estructural, sino como que en algunas asignaturas y demás, y fue hasta la versión número 5 del programa Licenciatura en Música en el año 2011 cuando se incorporó de manera estructural las músicas colombianas. En la revisión documental se observa, por ejemplo, que entre los años 96 y 2006, en los microcurrículos y se encuentra que hay músicas colombianas. No hay microcurrículos anteriores, entonces pues no fue posible buscar más atrás. Y en ese periodo se incluyen diversas asignaturas que poseen iniciativa de reconocimiento y estudio de la cultura colombiana, incluyendo la música, pero tienen una visión eurocéntrica. Y eso uno pues lo observa, por ejemplo, nada más con el nombre de las asignaturas. La asignatura Sociedades Tribales, ¿sí? O por ejemplo, la línea histórica con la cual se monta la historia de la música, empezando siempre con las culturas antiguas grandes, yendo a Roma, cierto Renacimiento, etcétera, llegando al clasicismo, romanticismo, y al final de todo el cuento, como un apéndice de la historia de la música, se incluye lo colombiano, como pasa incluso con los mismos textos de historia de la música que, digamos, mal leídos. Sin embargo, la inclusión de verdad, ¿sí? la inclusión no tímida, sino esa presencia notable de la música colombiana, pues no se da sino hasta el año 2011. Previo a esto, lo que había era como que un docente, no sé, le gustaba la música colombiana, entonces lo incluía en una de sus clases, ¿sí? El profesor de coros montaba algún repertorio coral colombiano en su asignatura, o el profesor de guitarra ponía algunos ritmos colombianos en su asignatura, ¿sí? Pero pasar de esa inclusión tímida que da un docente por iniciativa propia a una inclusión decidida, ya estructural, es decir, que en el programa como tal existan materias exclusivamente dedicadas a la música colombiana, pues eso surge hasta el año 2011. Y acá la pregunta, bueno, ¿por qué si se venía de esa exclusión y antes del veto, ¿cierto? Se venía antes de un veto a las músicas colombianas, ¿por qué ahora ingresan de manera decidida y estructural las músicas colombianas al programa? ¿Cuál es la razón? Entonces, revisando los documentos, pues lo primero que se encuentra es que en la justificación del programa del año 2011, esa renovación curricular, empieza a encontrar unas oportunidades potenciales existentes de ocupación en la política cultural del Estado. Entonces, como que miremos qué es lo que el Estado está pensando a nivel de cultura y adoptemos eso para el programa, para nuestra licenciatura. Entonces, ¿qué se encuentra? Pues que el Estado se abocó a algo que se llama el Plan Nacional de Música para la Convivencia,
¿sí? Y eso era una política, como que la política cultural del Estado a nivel música. Entonces el programa dijo, bueno, pues si esto es lo que pide el Estado, pues lo vamos a tomar nosotros en el programa. El programa, como tal, poco habla de las músicas colombianas, no obstante, asume en su currículo las 4 áreas de énfasis del Plan Nacional de Música para la Convivencia, que son música popular tradicional, bandas sinfónicas, coros y orquestas sinfónicas, que se observa en la licenciatura 2011. Pues que estas 4 áreas de énfasis que tiene el Plan Nacional son tomadas y son abordadas como 4 áreas de énfasis dentro de la licenciatura, pero se enfocan como dirección. Entonces, el licenciado en música a partir del 2011 estudia músicas colombianas como una de las áreas de énfasis del programa. El programa a partir de séptimo semestre, perdón, se dividía en 4 áreas. Cada estudiante escogía cuál de las 4 quería realizar, y en esas 4 estaba banda sinfónica, dirección en banda sinfónica, dirección en coros, dirección en grupos no de orquesta, sino en grupos de cuerdas frotadas, y dirección no en música popular tradicional, sino que allí se abocaron a música colombiana, música tradicional colombiana, ¿sí? Valga aclarar que la definición que tiene el Plan Nacional de Música para la Convivencia de música popular colombiana, o música popular tradicional, perdón, en realidad pues son músicas colombianas, sino que allí tienen como un concepto un poco más amplio de qué es esto de las músicas colombianas. ¿Por qué se incluyó? Pues el conservatorio encontró una oportunidad laboral para los futuros graduados de licenciatura en este Plan Nacional de Música para la Convivencia, y viendo las áreas de énfasis, pues las tomó y las asumió para el programa Licenciatura en Música. ¿Por qué ingresa decididamente las músicas colombianas al programa? Pues porque las músicas colombianas aparecen como una de las áreas de énfasis del Plan Nacional de Música para la Convivencia. Es decir, simplemente se adoptó directamente lo que decía el plan y se incluyó dentro del pensum del programa. Pero entonces preguntémonos, ¿qué es el Plan Nacional de Música para la Convivencia? Pues eso es un plan que surge en un contexto de implementación del neoliberalismo en Colombia. Estamos entre los años 91, recuerden que en 91 ingresa plenamente el neoliberalismo en Colombia con el gobierno de Gaviria, ¿sí? Y desde esta época empieza el arte y la cultura a verse como un negocio, donde prima la austeridad del Estado y la búsqueda de diferentes ingresos privados para el sector. Las personas deben estar dispuestas a pagar para acceder al arte. Entonces el arte no se ve como un derecho, sino como un producto de valor al cual se debe pagar para poder acceder. En ese contexto, mientras se promulgaban leyes modernas y participativas de la cultura, se producía un recorte de los recursos públicos destinados a la cultura, a las artes y al patrimonio. Por ejemplo, acá tenemos la cita de Miñana, donde muestra muy bien que en el año 1997 el presupuesto del Ministerio de Cultura era de 107.000 millones de pesos, y al año 2006 ese presupuesto disminuyó a 84.206 millones. Es decir, 9 años después, el presupuesto ni siquiera incrementó la suma, no sé, de la inflación anual, por ejemplo, sino que antes se disminuyó. Y en ese periodo hubo momentos, años en los que incluso bajó muchísimo más el presupuesto. En el año 2000 tuvo 49.199 millones. Es decir, mientras pasa el tiempo, mientras pasan los años, en lugar de incrementar el presupuesto para la cultura, lo que se hace es que se disminuye. No sé, por ejemplo, yo conozco el Programa Nacional de Concertación Cultural del Ministerio de Cultura desde el año 2011, ¿sí? Y en 10 años no ha elevado el presupuesto, ¿sí? En esa época lo máximo que uno podía pedir al ministerio eran 40 millones para financiar un proyecto, nunca dan los 40, siempre dan la mitad o menos de la mitad. Y en 10 años siguen siendo 40 millones, no ha subido ni siquiera el valor de la inflación anual. ¿Qué es el Plan Nacional de Música para la Convivencia? Pues la cultura pasó a tener un valor instrumental dada la pertinente utilidad de pacificación en un país con más de medio siglo de conflicto armado, y empezó a verse como la oportunidad de aprovecharse, ¿no? La cultura se puede aprovechar para fomentar valores, creatividad, cohesión social y buscar la paz, ¿sí? Entonces, en medio de un contexto donde se bajan los recursos para la cultura,
se entiende que la cultura y la música puede ayudar a la pacificación del país. El Plan Nacional de Música para la Convivencia nace con ese concepto en el año 2002 y nace financiado originalmente por el Plan Colombia, pues que era un plan de intervención militar de lucha contra las drogas de Estados Unidos y Colombia. Es decir, en la estrategia del Plan Colombia, la estrategia militar, se entendió que el arte podía ser una buena forma de pacificar y prevenir hechos atroces. Y esto se ve muy bien dibujado con la frase de Álvaro Uribe Vélez de esa época, del año 2002, que decía: cuando un niño abraza un instrumento musical, jamás empuñará un fusil contra el prójimo. Es decir, la música como un elemento de pacificación. Acá entonces viene la discusión. Bueno, es comprensible la preocupación del conservatorio por la posibilidad laboral de sus graduados, pero es cuestionable que la inserción de las músicas colombianas no se deba a un proceso de reflexión propio, de un análisis, de una crítica sobre estas, sino por la implementación a ciegas del modelo de Estado planteado por gobiernos neoliberales comprometidos con el Plan Colombia, que construyeron un plan de música para la pacificación. Es decir, en medio de un contexto donde se le quita el presupuesto a las artes, se elimina el presupuesto a las artes, se entiende que la cultura es útil para la pacificación, entonces se diseña ese programa y se le inyectan muchos recursos para poder lograr esa pacificación. Mientras desfinanciamos la cultura a nivel general, financiamos esto porque es útil para pacificar un país que está en guerra. Pero acá ¿cuál es la discusión? Pues que la universidad no debería renunciar a su autonomía de pensar y idear un país y reflexionar cuál debe ser su aporte en la construcción de nación, criticar y enriquecer la política pública o buscar nuevas alternativas a los cambios que está trayendo los gobiernos. Es decir, la universidad debería ser crítica frente a lo que está proponiendo el Estado y no simplemente adoptar de manera ciega lo que el Estado propone. La universidad debe ser la fuente de cambios y mejoras de una sociedad. Se necesita una universidad más propositiva y menos responsorial, esto es, que proponga cambios a la sociedad desde una reflexión profunda y no que se limite a responder a lo que propone el gobierno de turno y el mercado. La inclusión de la música colombiana en el programa Licenciatura en Música y en el Conservatorio fue dada por la implementación a ciegas de la política pública nacional. Y a esa política pública nacional, la institución no le hizo una crítica, la institución no fue, digámoslo así, no develó lo que estaba detrás de ello. Y frente a ese posacuerdo, obviamente, pues el licenciado en música parece estar muy bien preparado para las necesidades del Estado y del Plan Nacional de Música para la Convivencia, pero, por ejemplo, si para el año 2023 el plan desaparece o cambia, surgen preguntas como: ¿continuarán las músicas colombianas siendo parte del currículo del programa o regresarán a ser parte de lo prohibido o lo relegado? Esto es importante porque nos lleva a pensar, obviamente, en qué tanto, digámoslo así, estas músicas de verdad están siendo incluidas con una mirada de colonial o simplemente siguen siendo utilizadas con una mirada utilitarista, como es lo que está haciendo el Estado con las músicas populares, ¿sí?, en pro de la pacificación del país. Ahí lo que realmente hay sigue siendo el uso técnico, el uso utilitarista, valga la redundancia, de estas músicas en lugar de tener una emancipación. Es decir, la reflexión también es que no estamos teniendo una emancipación, sino una simple inclusión, pero incluir no es decolonizar. Es a lo que queremos ir. El hecho de que se incluyan las músicas no significa que se estén decolonizando el pensamiento sobre esas músicas. Y esto pasa mucho en cuanto digámoslo así, por ejemplo, los compositores, ¿sí? Un compositor dice: no, yo cojo esta escala, me la aprendo, con ella hago unas canciones, interpreto cosas, pero es una mirada muy utilitarista. Cojo la música, la uso a mi estilo, a mi gusto, ¿cierto? Pero bueno, ¿dónde quedó la cultura a la cual pertenecía esa escala musical? ¿Dónde quedó la cultura para la cual esa música tenía sentido, tiene sentido?
Es como una cuestión muy extractivista, ¿no? Cojo esto, lo saco de allá, lo uso a mi manera de ver, muy neoliberal, pero la función social, la realidad social, el sentido que tiene esa música para esas sociedades y el aporte que yo como profesional estoy haciendo a esas sociedades, pues es nulo. Acá la invitación, estos temas los voy a abordar un poco más en estos otros textos. ¿Cuáles son las músicas colombianas que están incluidas en este currículo? Para eso pueden consultar este texto. ¿Por qué hablar de músicas colombianas o de música colombiana? Y finalmente, ¿cuál es el tratamiento curricular que se le da a las músicas colombianas? Esto pues lo estoy abordando en otros documentos. Quiero despedirme haciendo como esa invitación a que por favor puedan revisar y a que continuemos este diálogo académico, obviamente en pro, pues por empezar a decolonizar la universidad y la educación artística y musical. Muchísimas gracias y eso es todo. Gracias por acompañarnos en el 5º Simposio Regional de Educación Artística, evento creado por la Corporación IMA y concertado con el Ministerio de Cultura de Colombia. A continuación, la ronda de preguntas se realizará por Zoom, cuyo enlace se encuentra en la página de Facebook del simposio.